Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos siguen consultando y nos siguen preguntando. Sobre todo porque por estos días, pues la negociación de los empleados públicos, pues se activa. Sobre todo porque, pues hay unos tiempos y hay unos términos en los cuales hay que presentar un pliego de solicitudes y a su vez las entidades públicas reciben esos pliegos y una de las preguntas que más se generan es, bueno, ¿y qué se puede negociar por parte de los empleados públicos y qué no se puede negociar por parte de los empleados públicos? Sobre todo porque lo que está claro es que cuando nosotros hablamos de negociación colectiva, de un trabajador particular o de un trabajador oficial, pues no hay duda de que tú puedes solicitar en tu pliego de peticiones cualquier petición, cualquier solicitud, y el empleador, tanto público como privado, cuando hablamos, vuelvo y reitero, de empleados particulares y trabajadores oficiales, pues es evidente que no le dicen, no, ese punto no se puede presentar, ese punto no es objeto de negociación, ese punto no lo vamos a discutir porque la ley, porque el decreto, porque la OIT, bueno, por muchos factores. En cambio, cuando se habla de negociación colectiva de los empleados públicos, es evidente que cualquier petición que se realice, pues lo primero que se va a encontrar es con una barrera que le va a decir, eso no es objeto de negociación, o no tenemos la competencia, o no tenemos los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, miren, quiero reiterar algo que lo he dicho en otras oportunidades y quiero reiterar en este video. Esto que estamos hablando acá es para aquellas negociaciones donde hay empleados públicos, es decir, donde hay sindicatos de empresa, como Senres, como Nitrac, como Asproen, como Sintraud, donde hay sindicatos gremiales que también tienen empleados públicos como Sicolpec, Uniciropep, Simodesec, Andec, o sindicatos de industria que también tienen empleados públicos como Sintrasalud, Sindes, Antó, Sintracerresur, Asproen, Sintragobernaciones, Sintrasema, o inclusive federaciones de empleados públicos como la FEN, Fenalsalud, Fenaltrace, FECODE, Fecotraservipúblicos, UNITE, UTRADEC, o también confederaciones de empleados públicos como la CGT, la Q, la CTC, la CPSP, la UTC, la CNT y la CUT-USTRA. Es decir, quiero reiterar, esto que vamos a ver aquí aplica única y exclusivamente para sindicatos, para federaciones y para confederaciones donde hay empleados públicos y donde hay negociación colectiva relacionada con los empleados públicos. Esto que estamos viendo acá no aplica en ningún escenario, en ningún caso, para trabajadores particulares, ni mucho menos para trabajadores oficiales. Entonces, miren, el punto importante es, bueno, ¿y cuáles son los asuntos objeto de negociación? Entonces, el decreto 243 de 2024 dice claramente cuáles asuntos se pueden negociar. Entonces, primero, las condiciones de empleo. Y segundo, las relaciones entre las entidades públicas y las organizaciones sindicales. Pero un aspecto que claramente nos trae el decreto 243 es que en materia de salario prestacional es del ámbito nacional, de acuerdo a las posibilidades fiscales y presupuestales. Y en relación con el incremento salarial, no se pueden establecer incrementos diferenciados en el ámbito nacional, territorial o singular. Esto obviamente pues generó muchas polémicas, generó muchas interpretaciones, porque si es así, pues si solo se pueden negociar salarios y prestaciones sociales en el ámbito nacional, pues quedan por fuera ¿qué? Pues quedan por fuera pues los demás ámbitos de negociación y pues honestamente ya en los otros ámbitos pues no habría con muchos temas que negociar. Y también, pues, lo que se busca es que los salarios del sector público sean iguales en todas las entidades. Teniendo en cuenta todos estos aspectos de dudas e interpretaciones, pues aparece la circular conjunta 036 del 2024, donde se aclara por parte del Ministerio del Trabajo y por parte de la función pública lo siguiente. Y se dice de manera expresa que las autoridades territoriales tienen competencia para negociar con las organizaciones sindicales los salarios de sus empleados sin que obviamente se supere el límite máximo
fijado por el gobierno nacional. Entonces, digamos que la circular dio pues la posibilidad de que los sindicatos de primer grado, por decirlo así, o federación en algunos casos, pudieran negociar los salarios, pero obviamente sin pasar el límite fijado por el gobierno nacional. Pues obviamente, pues esto, para ser francos, es como una contradicción, porque pues si el gobierno pone un límite y ese es el máximo, pues ¿qué negociación va a haber? Pero digamos que por lo menos en materia salarial se puede negociar y pues se trató de explicar en una circular, sí, pues lo que la norma dice de manera contraria. A veces hay que decirlo así abiertamente, a veces se sacan normas que dicen una cosa, pero como uno quiere dar una cosa diferente, pues saca una circular para aclarar y decir algo que no dice la norma. Pero pues obviamente esto le permite a los sindicales y a los empleados públicos, sí, que están vinculados en esta negociación con las entidades públicas, poder plantear el tema, digamos, salarial. Pero algo muy importante en materia de asuntos sujetos de negociación es la definición de empleo público. ¿Por qué? Porque si usted mira qué se puede negociar, dice las condiciones de empleo. Entonces, ¿qué es un empleo público? Ahí los invito a revisar dos normas. La primera, el artículo 19 de la ley 909/2024, donde dice que el empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública. Por eso se entiende como un conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se le hacen a una persona y las competencias requeridas para cumplir con ese empleo. Y a su vez, el artículo segundo del decreto ley 770 del 2005 define la noción de empleo y habla de funciones, de tareas y responsabilidades que se le hacen a una persona para cumplir los fines y desarrollar el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Pues para ser franco, si usted habla de condiciones de empleo, pues todo lo que esté relacionado con esa persona que ejerce ese empleo, pues puede ser objeto de negociación. O sea, no puede haber una limitación en este punto y esto yo creo que es una posibilidad muy grande para plantear puntos de negociación. Pero no debemos pasar por alto también que el mismo decreto 243 del 2024 dice que hay asuntos que no son objeto de negociación y que por este motivo en el sector público no se puede negociar, como es la estructura del Estado, la estructura orgánica y la estructura interna de las entidades. Es decir, en una asociación colectiva no le puede cambiar naturaleza a la entidad con la cual se está negociando. Las competencias de dirección, y fiscalización del Estado, eso es una función legal. El mérito, o sea, todo lo que sea concursos, vinculaciones, no pueden pasar por alto el mérito, tiene que respetarse eso, no se puede negociar. La atribución disciplinaria tampoco es objeto de negociación. Digamos que la subordinación jurídica que se le asigna a la entidad pública tampoco se puede negociar con las entidades sindicales. Y pues los temas pensionales queda claro que no pueden ser objeto, sí, de negociación. Esto tiene unos temas que pues obviamente generan pues muchas particularidades, pero el marco de acción es este. Como dicen por ahí, esto es lo que está excluido, pues lo demás debería ser permitido. ¿Por qué? Porque se habla de noción de empleo y es evidente que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, miren, quisimos hacer este video con varias finalidades. La primera, que es evidente que una cosa es poder presentar un pliego, una segunda es poder negociar y una tercera es que lo que yo pida me lo den. ¿Y por qué es importante estas diferencias? Porque una cosa es que yo diga, por ejemplo, yo quiero pedir un beneficio, ¿sí? De, digamos, aspectos relacionados con pago de incapacidades. Para ser estrictamente rigurosos, eso se puede negociar. Está claro, hace parte de la condición de empleo. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que tú lo puedas negociar y otra cosa es que te lo otorguen. Y eso lo digo porque en esos temas a veces hay mucha confusión. Entonces, es decir, el hecho de que tú lo puedas negociar no quiere decir que la entidad te lo vaya a otorgar. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, porque es que en este tipo de negociaciones casi siempre no parece un conflicto colectivo, sino un conflicto jurídico, que el decreto, que la norma, que la OIT. Y pues, ¿qué es lo que está claro?
que por regla general todo está permitido negociar, salvo las excepciones que les mencionaba ahí. Lo que no está prohibido está permitido. Segundo, yo puedo tener la posibilidad de negociar. Eso no quiere decir que me vayan a otorgar lo que estoy pidiendo. Eso no quiere decir que no me puedan dar lo que estoy pidiendo. Son dos cosas totalmente distintas. Y un aspecto importante que es clave en todo esto es que no debemos olvidar que la negociación colectiva, obviamente en el sector público, pues tiene estas limitaciones y que hay que tenerlas en cuenta al momento de negociar. Pero en vez de buscar interpretaciones, lo que hay que mirar es qué se puede negociar y qué está excluido. Lo que está excluido es claro que no se puede negociar, lo que está permitido, pues negocienlo y si se puede llegar a un acuerdo, se llega a un acuerdo y si no, pues no se llegará a ningún acuerdo, como cualquier tipo de negociación. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por seguir nuestro canal, por suscribirse, por darle me gusta, porque así podemos seguir haciendo este tipo de videos. Gracias por sus preguntas, porque nos permiten crecer cada día más. Un fuerte abrazo para todos.